Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya son justo 5:30. Vamos a empezar con nuestra sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, Excelente, muy bien. Bueno, se van a ir incorporando poco a poco. Hoy vamos a tener, el tema de la sesión de hoy es adolescencia. No sé si estuvieron la sesión pasada conmigo, pero acordamos que íbamos a ver este tema porque surgieron algunas dudas cuando veíamos codependencia, porque la codependencia se da entre adultos. Entonces, por ahí hubo alguna mamá que preguntó, bueno, pero con mi hijo, ¿cómo puedo trabajar ese tema de los límites? Porque es un adolescente. Entonces ahí fue en donde yo les hice la aclaración, no, en el caso de la adolescencia es diferente. Si se va desdibujando el vínculo dependiente de los hijos cuando empiezan a convertirse en adultos y se puede ir instalando el vínculo codependiente con los hijos en la medida en la que se convierten en adultos, ¿no? Cuando veíamos el tema de codependencia, la sesión pasada. Entonces, hoy vamos a ver adolescencia propiamente para poder diferenciar del vínculo codependiente, que el vínculo codependiente se da entre adultos. Recordemos que la codependencia pues es una enfermedad emocional igual que lo es cualquier otra, ¿no? Como una adicción, una depresión, algún tipo de trastorno, etcétera, ¿no? La codependencia, nada más que la codependencia se disfraza de amor, por eso es muy difícil identificarla. Pensamos que hacemos las cosas por amor, que lo hacemos en nombre del amor y en realidad lo estamos haciendo por codependencia, ¿no? Que es lo que sostiene la codependencia, el miedo, eh, la culpa, este, la falta de límites, la falta de comunicación, la necesidad de control, etcétera, ¿no? Eso es lo que veíamos la sesión pasada. Entonces, hoy vamos a ver específicamente adolescencia. Entonces, la adolescencia, la verdad es que yo creo, sí me atrevo a expresar, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que es la etapa más difícil de la vida, porque en muy poco tiempo nos transformamos radicalmente de niños en adultos. O sea, vivimos muchos cambios que no son solamente físicos, son cambios eh, emocionales, son cambios mentales, son cambios sociales, son cambios en todas las dimensiones. Cuando somos niños, que ya por ahí vieron el tema de infancia, cuando somos niños adoptamos los patrones de comportamiento de nuestros padres, adoptamos de alguna forma los patrones de personalidad de nuestros padres, sus rasgos, ¿no? Culturales de personalidad. Como por ejemplo, pues no sé, como lo que mis padres me dicen, me pongo la ropa que mis padres me dicen, voy al colegio que mis padres me dicen, hago lo que mis padres me dicen con la confianza, la seguridad de que eso es lo correcto. Así es en la infancia. Es difícil cuestionarnos, ¿no? Como, ¿por qué lo tengo que hacer? Sabemos qué es lo que se debe de hacer. En la adolescencia empieza un proceso de construcción de identidad. hay material. ¿Sí? Peleamos. Peleamos, ahí te va una. Ahí te va otra. Pero el maestro lleva años. Laura, No, es que él se pasa, él tiene registro. a ver, te silencié porque realmente no sé qué es lo que están comentando. Laura, si quieres participar, puedes levantar la mano, por favor.
No sé si estabas intentando participar o se abrió el micrófono sin querer. Estoy tratando de compartirles que la adolescencia es un proceso de construcción de identidad adulta, es una etapa de construcción de identidad adulta. Cuando somos niños, adoptamos la identidad de nuestros padres. En la adolescencia nos damos a la tarea del desarrollo en la adolescencia es construir una identidad adulta. Y ese proceso de construcción de identidad dura toda la adolescencia, ¿no? O sea, que puede ser, hoy en día, la adolescencia dura la biológica, bueno, la biológica siempre ha sido igual, ¿no? Más o menos a partir de los, digamos, la prepubertad en las niñas puede empezar a los 9 años y en los niños a los 10 años, en las niñas con la primera menstruación, en los niños con las primeras eyaculaciones nocturnas, estamos hablando de la prepubertad en el sentido biológico. Después viene la pubertad, que es alrededor de los 11 años, 11, 12 años en niños y niñas, y después propiamente la adolescencia, alrededor de los 12, 13 años en niños y niñas. Y termina cuando termina el proceso de crecimiento biológico. Entonces, biológicamente la adolescencia termina alrededor de los 21 años, cuando terminamos de crecer, cuando terminamos de convertirnos en adultos biológicamente. Pero psicosocialmente o socioculturalmente el proceso tiene una temporalidad diferente. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en tiempos de a lo mejor mi bisabuela, ni siquiera existía la adolescencia psicosocial o sociocultural, ¿no? Los niños se casaban y se convertían en adultos a los 13, 14 años, más las niñas, ¿no? Muchas niñas ya a 13, 14 años ya eran mamás. Entonces no pasaban por ese proceso psicosocial o sociocultural de la adolescencia. Digo, muchas mujeres morían en el parto porque su cuerpo evidentemente no estaba listo, ¿no? Como para la reproducción. Porque sí, definitivamente siempre terminamos de crecer alrededor de los 21 años en cualquier contexto sociocultural, histórico, etcétera. Hoy en día, digo, a lo mejor hace 30, 40 años, el fin de la adolescencia sociocultural estaba marcado alrededor de los 18 años. Por eso alcanzamos la mayoría de edad a los 18 años y ya podemos tener la credencial de lector, etcétera. Sin embargo, hoy en día sabemos que un chico de 18 años no es un adulto, ¿no? Qué es lo que determinaría que un adolescente se pueda considerar adulto o deje de ser adulto y empiece la etapa, deje de ser adolescente y empiece la etapa de adulto? Sería la independencia del núcleo familiar. O sea, cuando un joven se vuelve independiente del núcleo familiar, independiente económicamente, independiente físicamente, ¿no? Independiente socialmente, en ese momento se puede considerar que ya está en la etapa adulta. Y hoy en día, de acuerdo a criterios de la UNICEF y de la OMS, la adolescencia se ha prolongado hasta alrededor de los 27 años. O sea, la adolescencia psicosocial o sociocultural, por muchos factores, por diversos factores. Por ejemplo, está el factor ecológico, ¿no? El factor del Internet. Hoy en día nuestros jóvenes tienen acceso a Internet y tienen acceso a cualquier información, ¿no? Saben navegar en la red y pueden acceder a cualquier información y eso les hace tener conciencia. Nuestros adolescentes tienen conciencia, por ejemplo, del tema ecológico en el mundo, de la sobrepoblación mundial, de la escasez de recursos, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes también tienen conciencia de que ya no es tan fácil
poder ser independientes económicamente del núcleo familiar y buscan seguir estudiando, seguir buscando otras alternativas para generar dinero y eso les implica que sigan más tiempo en la casa de la paterna, en casa de los padres, ¿no? Porque pues terminan la licenciatura y la competitividad laboral a lo mejor les exige que sigan estudiando una maestría o estudios de posgrado o especializaciones para poder tener más herramientas, más recursos para conseguir mejores trabajos. Además de que muchos de nuestros jóvenes hoy en día ya no quieren casarse y tener hijos, prefieren viajar, prefieren no tener hijos por lo mismo, porque tienen más conciencia. Todo eso, todos esos factores, ¿no? La conciencia del tema ecológico, del tema social, de la sobrepoblación mundial, han hecho que se vaya alargando ese periodo de adolescencia, de seguir viviendo en casa de los papás, de seguir dependiendo del núcleo familiar. Y entonces hoy en día está llegando hasta cerca o alrededor de los 27 años. Obviamente que cada caso es diferente y cada familia es diferente. Estoy hablando de promedios de generalizaciones, ¿no? Entonces, esto es para puntualizar que la adolescencia biológica es un proceso y la adolescencia psicosocial es otro proceso o sociocultural. Entonces, bueno, tenemos que ubicarnos en el momento que están viviendo nuestros adolescentes hoy en día, psicosocialmente o socioculturalmente. Entonces, nuestros adolescentes hoy en día tienen una etapa bastante larga de adolescencia, de proceso de construcción de identidad. Ahora, ¿cuáles son las características de ese proceso de construcción de identidad? Primero que nada, el adolescente necesita rechazar sistemáticamente la identidad de los padres, todo lo que tenga que ver con papá y mamá, ¿no? Por eso los adolescentes empiezan a ser rebeldes. Esa es una de las características de la adolescencia. El adolescente rechaza la autoridad de los padres para empezar a construir su propia identidad. Pero pues es un proceso largo, ¿no? Que implica tiempo. Entonces el adolescente empieza a ensayar identidades. No tiene una identidad construida, solamente tiene la de los papás que adoptó cuando era niño, que le hacía sentir seguro, y ahora en la adolescencia necesita rechazar esa identidad de los papás para empezar a construir la propia, pero todavía no la tiene. Entonces, es un proceso de ensayar identidades. Es como ir al closet de las identidades, sacar una identidad, probársela, usarla un tiempo, ver que la acomoda, después quitársela y sacar otra identidad, ponérsela, colocársela, usarla un tiempo y después desecharla, etcétera. Y se va, así poco a poco va ensayando y va construyendo su propia identidad. Por eso una característica importante de la adolescencia es que de repente vemos a los adolescentes que adoptan la identidad a lo mejor de vestirse de negro y de ser amantes de la noche, o adoptan la identidad de ser como muy rudos, ¿no? Muy punks y ponerse el cabello parado y ponerse picos, o adoptan la identidad de ser rockeros y de ponerse el cabello largo y así, son de acuerdo al contexto sociocultural, ¿no? Los adolescentes empiezan a agruparse con sus pares para ensayar identidades y entonces todos se visten igual, escuchan la misma música, se peinan igual, hablan igual, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Es la edad en donde los padres podemos decir a los adolescentes, claro, si tus amigos van y se avientan de un barranco, ahí vas tú también y te avientas, ¿no? Lo decimos como tratando de decirles que tú no tienes identidad propia, que no piensas por ti mismo, ¿por qué haces todo lo que tus amigos te dicen que hagas o todo lo que hacen tus amigos? Es una realidad, papás. Es la verdad. Los adolescentes necesitan agruparse con sus amigos para construir una identidad colectiva.
y todos se van a vestir igual, se van a peinar igual, van a escuchar la misma música y van a hacer lo mismo. Y ahí es en donde entra el siguiente tema importantísimo de la adolescencia, que es una característica de esta etapa del desarrollo. Es una tarea del desarrollo y son las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo, como puede ser consumir alcohol, consumir drogas, cortarse, trastornos alimenticios, ¿no? A lo mejor vomitar, depresión, sexualidad también inadecuada, sin protección o de forma grupal o etcétera, ¿no? Hay muchas conductas de riesgo que los adolescentes viven por pertenecer al grupito con quienes están ensayando identidad, con quienes están construyendo una identidad colectiva. Entonces, aquí es en donde la línea es muy delgada entre una conducta de riesgo y una enfermedad emocional, ¿no? Puede ser que el grupito de adolescentes, todos vestidos igual, peinados igual, escuchando la misma música, con los mismos ideales, a lo mejor filosóficos, con no sé, ¿no? Con ídolos, a lo mejor artistas o de la literatura o etcétera, revolucionarios, ¿no? Los adolescentes con ideales, todos agrupados, formando una sola identidad. De repente se les ocurre a la identidad, no sé, consumir alguna droga. Y entonces todos lo van a hacer. Y lo van a hacer, ¿por qué? Porque son uno. Lo van a hacer. O sea, es algo que va a pasar porque forma parte de ese proceso de construcción de identidad. Y es muy probable que muchos nada más lo hagan porque forman parte de esa identidad colectiva y después pase y cambien de identidad, vayan al closet al closet de las identidades, cambien de identidad y prueben otra diferente y esa otra a lo mejor tiene otro tipo de prácticas y no se queden atorados en un tema de drogas. Muchas veces es así. Estoy hablando de drogas, pero puede ser de alcohol, puede ser cigarro o puede ser cualquier otro tipo de conducta, ¿no? Incluso, no sé, moda de estar súper delgadas y entonces vamos a vomitar y todas vomitamos porque todas lo están haciendo, ¿no? O no comer porque todas lo están haciendo, o velocidad, ¿no? Tomar el auto de los papás y de los padres y acelerar muchísimo. Son diferentes conductas que los ponen en riesgo, pero que lo llevan a cabo nada más mientras están en esa etapa. Después pasa la etapa y sueltan esa conducta. Eso ocurre en la adolescencia, es parte de cumplir con una tarea del desarrollo en la adolescencia. Sin embargo, obviamente, yo creo que todos lo están pensando, para los padres es algo terrible, ¿no? Todos los padres piensan en esa edad, bueno, ¿qué pasó con el niño tan obediente, tan lindo que yo tenía, que era tan independiente y era tan seguro de sí mismo? ¿Por qué se ha convertido en un adolescente que sigue como borrego a sus amigos, que si sus amigos se avientan de un barranco ahí va él también, que no obedece, que ahora es grosero, ¿no? Todos los padres de adolescentes viven un duelo de ese niño que antes era dócil, obediente y que ahora ya se convirtió en una persona rebelde, en una persona con quien no se puede comunicar, en una persona que lleva la contraria, ¿no? Esa también es otra de las características. Todos los padres de adolescentes siempre mencionan, es que está en la edad de llevar la contra. O sea, lleva la contra a todo. Si tú le dices blanco, él va a decir negro. Si tú le dices negro, él va a decir blanco. Y eso es verdad y es sistemático en la adolescencia. El adolescente necesita llevar la contra a los modelos establecidos de figuras de autoridad, principalmente a los padres, pero también se desplaza a otras figuras de autoridad como maestros, ¿no? Y en general, figuras de autoridad en la sociedad.
Entonces, es la edad en donde los adolescentes pueden ser muy revolucionarios y quieren estar en contra del sistema y entonces pueden llevar a cabo actos revolucionarios, ¿no? Que los ponen en riesgo, que puede ser enfrentarse a la policía o ir a romper el ventanal del banco, ¿no? Porque están en contra de las instituciones, etcétera, ¿no? Es una etapa muy idealista, ¿no? Pero totalmente impulsiva y en donde no tomo yo las decisiones por mí mismo, sino que lo hacemos de forma colectiva y generalmente inspirado en ídolos sociales, ¿no? En ídolos culturales, artistas, etcétera, ¿no? Entonces, papás, es muy importante que ustedes tengan conciencia de que si sus hijos son adolescentes, o sea, están en esta edad entre los 12, 13 años y los 27, si todavía viven en la casa, si todavía son dependientes del núcleo familiar económicamente, este, si todavía no han logrado salir del núcleo familiar y formar su propia familia, entonces ahí el vínculo es diferente al vínculo con un adulto. Ustedes como padres, primero que nada, es muy importante que estén conscientes de que sus hijos están todavía creciendo, que están terminando de convertirse en adultos y que la forma de relacionarse con ellos tiene que ser diferente, ya no como en la infancia, en donde los límites podían ser una imposición. Ahora los límites tienen que negociarse. Ahora, en esta edad a un adolescente no se le pueden imponer los límites, que en la infancia no solamente se pueden imponer, sino que es necesario poner límites en la infancia y establecer consecuencias. Es necesario para que los niños desarrollen confianza, seguridad y autoestima. En la infancia los límites permiten a los niños desarrollar confianza, seguridad y autoestima, porque entonces los niños saben hasta dónde pueden llegar. En la adolescencia ya no se pueden imponer los límites. En la adolescencia se tienen que negociar los límites. Entonces es una etapa en donde tiene que haber comunicación entre padres y adolescentes, en donde es importante negociar la hora de llegada, ¿no? Por ejemplo, negociar las salidas, negociar el dinero, negociar pues a lo mejor hasta los dispositivos electrónicos. Aquí, obviamente también, como mencionaba en la sesión anterior, cada familia es diferente, cada caso es diferente y hace falta un análisis de cada situación para poder desarrollar una estrategia de intervención. Pero sí, definitivamente, la negociación es la herramienta en la adolescencia, porque la imposición lo que va a generar es que el adolescente se cierre más. No sé si lo llegué a mencionar, un adolescente va a crecer así como crece una ramita de una plantita que crece en la banqueta, que de repente ves una hojita ahí que sale del concreto y sin darte cuenta, en poco tiempo se convierte en un árbol gigante que rompe con la banqueta, rompe con el concreto. ¿Cómo esa ramita delgadita que salió ahí en la banqueta pudo convertirse a lo mejor en un árbol que rompió completamente la banqueta, ¿no? Así es como el adolescente rompe con la estructura familiar completamente para crecer y construir su propia estructura, su propia identidad adulta. Entonces, muchas veces los padres pueden adoptar una posición con los adolescentes de voy a ganarte porque te voy a ganar, ¿no? Porque yo soy la autoridad y me tienes que obedecer. Y lo que ocurre es que el adolescente, como el adolescente está cumpliendo con una tarea del desarrollo, va a romper con esa estructura, incluso si es a costa de su propia vida.
Y por eso muchas veces vemos em, en adolescentes conductas muy drásticas como el definitivamente dejar de comer, ¿no? Dejar de comer totalmente. Y así tú lo encierres en una esfera de cristal y no le permitas que se ponga en riesgo de ninguna forma, ahí no come, ¿no? Y no come en la esfera de cristal y le tienes que conectar a un suero para que sobreviva y por más que trabajes, intentes terapéuticamente, etcétera, lograr que coma, el adolescente no come, por ejemplo, ¿no? O otras conductas muy drásticas, como por ejemplo también puede ser un suicidio en adolescentes, ¿no? Eh, a lo mejor otras conductas terribles, pues caer en conductas de riesgo como involucrarse con personas peligrosas, ¿no? Como con narcotraficantes, etcétera, ¿no? Vender droga, ¿no? Vivir sexualidad sin protección, poniéndose en riesgo. O sea, son muchas las conductas que puede llevar a cabo el adolescente de una forma, extrema para romper con la rigidez de la estructura familiar. Entonces, la sugerencia para los padres no es la rigidez, ¿no? La rigidez siempre va a orillar al adolescente a ser más radical en las conductas de riesgo. Entonces, en la medida en la que los padres se abran a negociar con los adolescentes y a comunicarse, a hablar, en esa medida el adolescente no va a tener necesidad de conductas de riesgo tan radicales que pongan en peligro su vida. Entonces, es algo que no es fácil, por supuesto que no es fácil, porque definitivamente pues implica un riesgo, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando es riesgoso y por supuesto que los papás sienten miedo y por supuesto que a lo mejor el primer impulso de los padres es voy a encerrarlo para que no salga, voy a protegerlo para que no esté en riesgo, para que no se vea afectado. Sin embargo, esa no es la respuesta. A un adolescente ya no lo puedes encerrar. Si lo intentas encerrar, se va a escapar, va a lograr la forma, va a lograr la forma de escaparse. Y si no se escapa, deja de comer, ¿no? Entonces, intenta quitarse la vida. Entonces, sí, papás, es súper, súper, súper necesario que que todos los que tienen hijos adolescentes adquieran herramientas para poder negociar con ellos los límites, ¿no? Desde la infancia tiene que haber límites negociables y límites no negociables. En la adolescencia es súper importante aprender a negociar los límites con el adolescente, ¿no? Poder negociar los límites que a lo mejor entren dentro de la categoría de no ser negociables, poder sensibilizar al adolescente y poder encontrar la forma para convencerlo, que adquiera un beneficio de aceptar el límite, ¿no? Entonces, papás, no es fácil, pero tampoco podemos evitar que crezcan. O sea, necesitamos dejar a nuestros adolescentes crecer. Y dejarlos crecer, pues es dejarlos ir a la fiesta, es dejarlos llegar tarde, es pues ni modo, ¿no? O sea, aceptar a lo mejor el grupito de amigos aunque no nos guste, aceptar la música que están escuchando aunque no nos guste, aceptar la moda que están adoptando aunque no nos guste. O sea, es importante elegir las batallas, ¿no? Con ellos. Mientras ellos estén estudiando, mientras ellos estén cumpliendo con las tareas en casa, que se abran a la comunicación, que se abran a la negociación. Entonces, también como padres es importante, pues, retribuir y también ir aceptando que también ellos puedan, pues sí, ir a la fiesta y a lo mejor lo que podemos negociar es la hora de llegada,
¿no? Y bueno, pues así es en la adolescencia, definitivamente, para evitar que una conducta de riesgo pueda llegar en la edad adulta a convertirse en una enfermedad emocional. La mayoría de los problemas de adicciones empiezan en la adolescencia. O sea, generalmente todas las personas que tienen problemas de adicciones en la edad adulta, al alcohol, a las drogas o cualquier otro tipo de tema de enfermedad emocional, empezó en la adolescencia. Claro que a lo mejor se empezó a gestar desde la infancia, pero explotó en la adolescencia. Y entonces es la adolescencia todavía, en la adolescencia estamos muy a tiempo todavía de poder revertir que una conducta de riesgo no se convierta en una enfermedad emocional, ¿no? Por ejemplo, aun cuando ya tengan todas las características de la enfermedad, como por ejemplo a lo mejor trastorno límite de la personalidad o anorexia o bulimia, ¿no? Trastornos alimenticios o incluso una sociopatía, por ejemplo, aunque vaya perfilando el adolescente con ese tipo de conductas, puede ser que termine la adolescencia y quede atrás esa conducta si hay un muy buen manejo, un manejo asertivo por parte de los padres, de los adultos que rodean al chico, ¿no? Entonces, por eso es difícil, no es como acertado diagnosticar en la adolescencia, porque todavía puede pasar la adolescencia y, y que pase la conducta, ¿no? Eso ocurre en muchos casos, cuando hay un buen manejo por parte de los educadores, de los padres, de las figuras de autoridad. Por el contrario, puede ser que a lo mejor termine esa etapa y, y sí, se instaure la conducta de riesgo como una enfermedad emocional, ¿no? Ya cuando se trata de una persona adulta. Entonces, si ustedes tienen a su hijo adolescente y se preocupan por las conductas de riesgo que él está llevando a cabo, entonces sí es súper importante que empiecen a adquirir recursos y herramientas para poder atender la situación que se está viviendo en casa, la dinámica familiar, y poder permitir al chico crecer, ¿no? Sin soltar el tema de los límites y de la comunicación y del amor, la parte afectiva, que es súper importante, ¿no? Sí, por eso les reitero, necesitan aprender a elegir batallas, a elegir las batallas en la adolescencia, ¿no? No se puede prohibir todo. No necesitan dejarlos que adopten la moda que tengan que adoptar, ¿no? Si es con los cabellos parados, si es vestidos de negro, si es una música que no nos gusta, si lo que sea, necesitan ellos vivir esa etapa. Es parte de cumplir con una tarea de desarrollo como en la infancia es el juego. En la infancia es súper importante jugar, ¿no? Y antes, también cuando todavía ni siquiera existía la infancia, cuando los niños trabajaban, y no iban a la escuela, pues jugar era perder el tiempo, ¿no? Y no hace mucho también jugar era perder el tiempo. Hasta hace poco tiempo aceptamos el juego en los niños como cumplir con una tarea de desarrollo. Pero a lo mejor cuando nosotros éramos niños, jugar era perder el tiempo. No teníamos la conciencia, no había avanzado la psicología al punto de aceptar el juego como parte de una tarea de desarrollo necesaria para que los niños crezcan de una forma saludable. Incluso la terapia con niños es a través del juego. O sea, la forma de trabajar psicoterapéuticamente con niños es jugando. Entonces, así como en la infancia el juego es una tarea del desarrollo, así es en la adolescencia que el adolescente adopte identidades diferentes, ¿no? Y que se vista de una forma diferente al resto de la sociedad, o se quiera poner el cabello de colores, o se quiera vestir de una forma diferente, o escucha música, etcétera, ¿no?
Entonces, necesitamos aprender a elegir nuestras batallas con los adolescentes, ¿no? Igual, aprender a negociar la hora de llegada, la hora de salida, aceptar a los amigos. Y ahora, con el tema del consumo de las drogas y el alcohol, ahí ya tocamos un punto súper delicado que me imagino que todos quienes me están escuchando en este momento deben de tener muchas dudas y creo que sí es importante que podamos abrir un espacio también a preguntas para poder empezar a ir poco a poco abordando el tema, porque es súper delicado. No, es muy delicado decirles, no se les puede decir a los padres, eh, déjalo que consuma, ¿no? Por supuesto que no. Sin embargo, ustedes saben que si el chico va a ir a una fiesta y va a haber alcohol, ¿no? Va a ser muy difícil que no consuma alcohol, por ejemplo. Si va a una fiesta y todos sacan el cigarro, va a ser muy difícil que no lo haga. Entonces, ahí es en donde está la línea muy delgada, en donde los padres sí es importante que lo dejen que vaya a la fiesta con permiso y a lo mejor, si saben que va a probar alcohol, cigarro, a lo mejor también, no sé, va a probar marihuana, pero que sea una vez o un par de veces en la fiesta con sus compañeros y no que se quede ahí siempre, cuando hay un rechazo total, una rigidez total por parte de los padres, ¿no? Que ya cuando hay el rechazo, la rigidez o problemas, temas familiares importantes, emocionales, fuertes en la dinámica familiar, y ya el chico está adoptando el consumo, por ejemplo, de drogas, de alcohol o otras conductas de riesgo como una forma de canalizar y de desahogar y de sacar y de evadir y de luchar, de ir en contra de la dinámica familiar, ahí es en donde cada vez empieza a volver más peligroso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que trabajar, lo más importante no es enfocarnos en el consumo de la sustancia, sino en la dinámica familiar. ¿Qué es lo que está pasando en casa? Que está ahorillando al chico de forma inconsciente a recurrir más a esa conducta de riesgo. Entonces, no sé si tengan inquietudes, dudas, me gustaría escucharlos para ir respondiendo de lo que hemos comentado hasta ahorita. No sé si les gustaría a alguien levantar la mano para hacer alguna pregunta. Este, es un tema muy complejo, es un tema muy difícil. Sí, adelante, Sandra. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo Es estás? bien, gracias. Yo sí tengo una duda justamente de lo que está comentando ahorita. Por ejemplo, nosotros sabemos de las conductas de riesgo y que, pues, por ejemplo, las personas con las que se juntan, pues sí van a influir. Entonces, si nosotros logramos detectar eso y aún así es permitirles o darles esa, pues, confianza de que salgan, de que vayan, o o detenerlos, o hablar, o poner esa parte de algunas condiciones, bajo qué condiciones puedes ir, pero a tal hora regresas, o de qué manera, si nosotros sabemos que va a un lugar con personas también que son de riesgo o un lugar de riesgo. Esa sería mi duda. Excelente pregunta, Sandra, gracias. Gracias. Mira, definitivamente si tú le prohíbes ir, se va a escapar y va a ir. O sea, y yo creo que lo has vivido, ¿no? Desafortunadamente así es. O sea, no se les puede prohibir. Tú le dices, no vas y va a encontrar la forma de ir, ¿no? Entonces, creo que sí, lo ideal es negociar, como poder decir, bueno, puedes ir, pero yo voy por ti a tal hora, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, sí te dejo ir, ve, pero yo voy por ti a tal hora, ¿no? Por ejemplo. O, sí puedes ir, pero
no sé, ¿no? A lo mejor decir, eh, puedes tomarte una nada más, ¿no? A lo mejor se va a tomar tres, pero bueno, También tengo una duda. Por ejemplo, el sobreadvertirles no es lo adecuado o no sería como lo correcto, pero si llegas así o si consumes tal cosa o si esto, ya no vas a tener permisos después. O cómo se puede manejar también esa parte. no, yo creo que sí es importante establecer consecuencias, ¿no? Creo que sí es muy importante, pues así, dialogarlo, ¿no? O sea, puedes llegar a tal hora y si tú respetas los acuerdos que hicimos, pues a lo mejor la próxima vez puedes llegar un poquito más tarde, ¿no? Si tú respetas los acuerdos y si cumples en la semana con todo, con asistir a la escuela, con todas las tareas que tengan en casa, ¿no? Con tener buenas calificaciones, con cumplir con asistir a tu actividad deportiva o artística, etcétera, ¿no? Alimentar a la mascota, hacer todas las actividades que tengas en casa, si tienes buena actitud, si tenemos comunicación, puedes ir a la fiesta y si tú vamos por ti, todo sale bien, estás bien, entonces, bueno, pues vamos a ir ganando confianza, ¿no? Vamos a ir teniendo confianza y entonces estás abriendo la puerta a que la siguiente vez vuelvas a tener permiso, te apoyemos, ¿no? Para que vayas, te diviertas, pasamos por ti, ¿no? Por ejemplo, o si en algún momento quieres llegar un poco más tarde, bueno, pues como estás cumpliendo y te estás portando bien, podemos acceder y podemos ir por ti un poco más tarde, ¿no? Así, más o menos así es como se tiene que ir aprendiendo a negociar con los chicos, ¿no? Y los límites, las consecuencias negativas, cuando no cumplen, tienen que ser con respeto y con amor, no con gritos, regaños, castigos, insultos, golpes, amenazas, correrlos de la casa, etcétera, porque eso nada más los va a orillar más a refugiarse en las conductas de riesgo, ¿no? Les va a dar más motivos para refugiarse en las conductas de riesgo. De hecho, a mí, adolescentes, ya más grandecitos, me han dicho que siempre buscaban inconscientemente, ya en la terapia se dieron cuenta, buscaban el problema, la confrontación, el pleito para poder tener más justificación o pretexto para salir a consumir, ¿no? A buscar el consumo, como sentir nadie me entiende, nadie me quiere y solamente con mis amigos que consumen me siento entendido y escuchado y aceptado, ¿no? Esa es otra de las características de los adolescentes. Solamente se sienten aceptados, entendidos con sus pares. Por eso es importante que los padres busquen la forma de abrir los canales de comunicación con los chicos, pero sin perder de vista que los chicos van a tener miles de amigos y papá y mamá solamente uno. Papá y mamá siempre tienen que ser figura de autoridad. Por supuesto que desde el amor, la comunicación y el respeto, pero figuras de autoridad. No pretender ser amigos de mis hijos, ¿no? Y de irme a la fiesta con ellos para estar cerca de ellos, porque eso no va a funcionar. Los hijos necesitan un papá y una mamá que sean una figura de autoridad para seguirse estructurando psíquicamente de forma saludable e incorporar los límites a su proceso de estructuración psíquica. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Digo, es un tema muy difícil y muy delicado. Realmente no es fácil eh, criar adolescentes y menos cuando ya están en un tema de consumo, de abuso de alcohol o de sustancias y que ya están en un momento en donde ya fue necesaria una intervención este, más fuerte, como un internamiento, ¿no? Como en el caso de muchos de sus hijos que están aquí con nosotros, cuando ya fue necesario un internamiento. Cuando ya se llegó a ese momento es porque definitivamente ha habido fallas en la dinámica familiar importantes. Sobre todo también, papás, es muy importante que ustedes se lleven de esta sesión
que no es nada más que el chico se enfermó y que el chico está mal, que ustedes también asuman su responsabilidad como padres y se abran a la posibilidad de hacer las cosas de forma diferente, a aprender a poner límites de una forma diferente, desde, desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo, lo más importante es que estos límites tienen que ser desde el respeto y el amor y evitar la violencia. La violencia nada más va a empeorar el problema. A veces, por supuesto que los padres también somos seres humanos y por supuesto que nos enojamos, nos frustramos, nos desesperamos, se nos agotan los recursos y claro que también padres de adolescentes que están en temas de conductas de riesgo necesitan un apoyo profesional. O sea, es muy, muy importante que los padres busquen ayuda, desde terapia, psicoterapia, hasta lecturas, ¿no? Buscar, afortunadamente tenemos un montón de recursos, ¿no? Videos, cursos, etcétera, para adquirir herramientas que nos permitan podernos acercar a nuestros hijos y comunicarnos con ellos y poner límites de forma asertiva. Sí, definitivamente, papás, no podemos seguir repitiendo los patrones que vivimos con nuestros padres y patrones que a lo mejor nuestros padres repitieron de nuestros abuelos con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces yo he escuchado a muchos padres que dicen, no, pues es que a mí me ponían, a mí me pegaban y me castigaban y me daban palazos y me trataban muy mal y me dejaban sin comer y me maltrataban horrible y mírenme qué bien estoy, ¿no? Y nos podemos profundizar un poquito más en ese qué bien estoy y te das cuenta, bueno, tienes un tema de ansiedad terrible, tienes un tema de, a lo mejor hipertensión, colitis nerviosa, diabetes, tienes a lo mejor un tema de estrés, no sé, o sea, pensamos que estamos bien porque a lo mejor no tenemos problemas con la policía o no tenemos una adicción, pero eso no significa que estemos bien, ¿no? No podemos como de alguna forma normalizar que la violencia funciona para en el proceso de crianza porque nosotros la vivimos y estamos bien. Es importante ser honestos y realmente trabajar psicoterapéuticamente con uno mismo para poder identificar, ¿no? ¿Cuáles son las heridas emocionales que traigo desde de mi propio proceso de crianza y que puedo sanar en mí y no repetir en mi hijo, ¿no? Creo que ese ejercicio es imprescindible en la crianza de niños y adolescentes. El trabajo que tienen que hacer los padres con su propia historia de vida. Porque sí, a lo mejor hemos salido adelante, pero ha sido a qué precio, ¿no? ¿A qué costo? O sea, no ha sido fácil porque sí, tenemos un montón de síntomas, ¿no? Y de miedos y de falta de herramientas para poder lidiar con la adolescencia de nuestros hijos hoy en día, que además son procesos diferentes porque pues como lo veíamos, ¿no? En nuestros tiempos no había internet, por ejemplo, ¿no? Si tú querías saber algo, tenías que viajar a la biblioteca de la ciudad más cercana y dedicarle todo el día. Hoy nuestros chicos con 2 clics pueden tener acceso a cualquier cantidad de información. No sé si tengan algún otro comentario que aportar. Ya se acerca el final de nuestra plática. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario, tenga alguna pregunta, alguna aportación. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy mamita de Fabián. Por ahí anda ahí el traviesillo. La verdad es que mi hijo, digo, retomando el punto que usted nos comparte, es un chico increíble. Yo ya lo había comentado, lejos de ver como que hay algo que me duele, ¿no? O sea, yo lo veo como una bendición, aunque sé que no es bueno las sustancias porque no son buenas.
pero es una bendición, porque esto es un terremoto a la familia, que estamos llenas de creencias, llenas de, pues de mucha ceguera emocional, falta de conocimiento, y la verdad es que tener un chico así, pues la verdad es que sí nos hace buscar ayuda, saber qué está pasando, ir a ver a los psicólogos, estar en constante contacto con ustedes. Y pues yo, la verdad, es complicado, muy complicado, es difícil, es muy difícil el adolescente. Mi hijo tiene 16 años, pero también entender que su entorno social o aquí el exterior, la verdad, ya es bastante complicado. O sea, tan así que, por ejemplo, el papá de mi hijo, pues es adicto al alcohol, a las drogas y hasta por habido y por haber. Ahí fue un error muy grande porque él lo normaliza. Ahorita ya estando ahí, pues ya está cambiando su manera de ver y todo. Pero sí, yo sí veía que sus amistades pues eran adictos, la novia es adicta, o sea, yo decía, híjole, ¿cómo quitarle esas amistades, no? Y luego yo le hablaba a Fabián, Fabián, hay que llenarnos de autoestima, hay que cambiar, hay que sanar, hijo, tú y yo, mira qué no hicimos, qué no esto, ¿no? Y pero también tenía límites porque yo ya había recuperado la autoridad para ese entonces, yo ya la había recuperado. Entonces él me decía, yo le decía, bueno, ya hiciste recámara, ya hiciste tarea, ya lavaste tu baño, ya trabajaste, bueno, este fin de semana sí te doy permiso. Y te vas a tal hora y llegas a tal hora, porque yo sé que ellos sí tienen que vivir y tienen que estar allá afuera socializando y entendiendo muchas cosas. Pero sí, aquí yo creo que el punto es que los límites a él no le gustan, o sea, él no le gustan. Entonces luego me decía, ay, es que tú me pones a hacer cosas, es que tú me limitas, quiero drogarme, me dan ganas de drogar, pero ahorita escuchándola a usted, ahora entiendo que Fabián sí se justificaba, o sea, de que, o sea, mamá, me estás poniendo límites y ya me quería manipular, ¿no? De decir, por ti me quiero drogar y pues sí, ahora estoy entendiendo aún más cosas, que claro, por supuesto, ahorita todo este tiempo, pues sigo, yo, mamá, me sigo haciendo responsable, sigo tomando terapia, yo creo que hasta intensiva, porque pues estar, con un adolescente ahí internado no es fácil, no es bonito, pero no es imposible. Entonces, pues nada, ahorita sí estoy haciendo una planeación de límites, de cuando él ya esté conmigo, qué va a seguir, qué va a pasar, ya no dejarlo al aire de que, ay, sí, ahorita vengo, no, o sea, ya no, realmente sí, sí o sí llevar a cabo y vigilar lo que él hace, a dónde anda, con quién anda, y pues sí, ahorita él me recae, pues sí, por la novia, o sea, porque la novia lo incita a vamos a drogarnos, porque pues le leí el teléfono, vamos a vender droga. Y yo sí me quedé así como que no inventes. En verdad que es muy complicado igual el exterior, doctora, la verdad. Muchas gracias, Cari, por compartirnos tu experiencia. Sí, definitivamente, pero no nada Gracias. más es el exterior, es también el interior, el núcleo familiar, porque el papá le dio ese ejemplo, ¿no? Entonces, por eso qué acertado es que él esté en la clínica para que él pueda toda, sanar a profundidad desde su inconsciente, todo ese ejemplo que adquirió a lo mejor desde la infancia de su papá, ¿no? O sea, si su papá lo hace, pues es como, de alguna forma, es algo que él incorporó a su proceso de estructuración psíquica desde la infancia, ¿no? Entonces, necesita sanarlo y necesita definitivamente encontrar la forma de él canalizar esa energía que seguramente, no sé, emociones, sentimientos de frustración, de tristeza, de abandono, de soledad, de falta de límites, ¿no? Esto que mencionas de que no le gustan los límites, creo que a ningún adolescente le gustan los límites, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues sí, es un proceso integral el que tienen que vivir ustedes como familia. Te felicito, me da mucho gusto de verdad que estás tomando terapia y que te estás preparando que estás adquiriendo herramientas para saber de qué manera afrontar la situación, ¿no?
sí creo que este factor del tema del papá es un factor súper importante y él definitivamente lo tiene que sanar en terapia, ¿no? No hay de otra, trabajarlo terapéuticamente y bueno, pues tú que estás al pie del cañón, enfocarte en poner los límites. Claro que no le van a gustar, pero por eso se negocian, ¿no? Es, bueno, pues mira, respetas este límite y entonces yo cedo en esto otro que tú quieres, ¿no? O sea, negociar con el adolescente, dialogar para que él poco a poco vaya viendo que los límites le dan seguridad, le dan confianza, le dan autoestima y que son saludables para él. Es un proceso largo, no se desesperen. O sea, esto no es de que con una vez ya funcionó, es algo que lo tenemos que hacer durante toda la etapa de la adolescencia. Eso también es súper importante. A veces los papás tiran la toalla porque sienten no funciona. Es que esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Esto pues puede llevar muchos años. Sí, Marcela, muchas gracias por tu comentario. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, no sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Esto, pues, es como darles una pauta para que vayan viendo por dónde entrarle al trabajo de psicoterapéutico y al trabajo como padres con adolescentes. Busquen información, lean, busquen ayuda terapéutica. Siempre el que busca encuentra, siempre va a haber alternativas para poder hacer las cosas diferente, pero sobre todo lo más importante, que ustedes se abran a hacer las cosas de forma diferente, para que puedan encontrar respuestas. No repetir los mismos modelos y los mismos patrones que vivimos nosotros con nuestros padres, ¿no? Muchas veces, pues, realmente estamos evolucionando como sociedad y, antes se creía que era con imposición, ¿no? Era la imposición, la forma de educar. Y bueno, pues hoy sabemos que no va por ese lado. Con adolescentes no es así, no es imponiendo. Con adolescentes es dialogando, negociando, estableciendo límites y consecuencias, ¿no? Y las consecuencias tienen que ser con anticipación, o sea, antes de que ocurra la falta y sin violencia, con respeto y con amor. Y bueno, pues llegamos al final de nuestra charla. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta o un comentario final para ir cerrando. Doctora, Sí, yo soy Marta. mucho gusto, Marta. Adelante. Doctor. Pues muy de acuerdo con lo que usted dice, aunque ya mi hijo ahorita ya no es un adolescente, pero tiene mucha razón con lo que usted menciona. Por ejemplo, en nuestro caso, mi esposo, él decía, yo viví en la calle, ¿verdad? A mí no me pusieron límites, pero yo nunca me metí en problemas, no me drogué, no me hice delincuente. O sea, él estudió, ejerció su carrera y bien. Entonces, él pensaba que así iba a ser con nuestros hijos, pero pues lamentablemente no, ¿verdad? Ya nuestros hijos vivieron otra etapa, otro tiempo, ¿verdad? Y la falta de límites, como dice usted. Y yo por otro lado, el miedo, el miedo a si le digo y va a ser peor y se va a ir o va a tener malas compañías y lo mismo, ¿no? El mismo miedo hace que los orille uno a hacer cosas que no. Entonces, qué importante es, como dice usted, límites, ¿verdad? Firmes con amor, ¿verdad? Así es, Y Marta. respeto. Y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por compartirlo, porque es de verdad que sí, ¿no? A mí también muchos pacientes me han comentado, es que ¿por qué si yo vivía en la calle y no tuve límites, por qué yo no me drogué? ¿No? Pues sí, pero a lo mejor tú en tus hijos quisiste compensar lo que tú no tuviste y entonces ahora les das todo, ¿no? Y ahora, a ver, yo no tuve nada y ahora
te doy todo y no te pongo ningún límite, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que ocurre. Es ahí el problema. Ujú, Sí, es ahí verdad. está, o sea, quiero compensar lo que a mí me faltó en mis hijos y entonces me voy al otro extremo y entonces ahora tengo este tipo de problemas, ¿no? Ujú. Sí, pues así es. Así es, Por eso así es. Sí, Sí, por eso necesitamos trabajarlo. Por eso les digo, sí, yo también ¿no? Un ejemplo, tuve una infancia terrible, sin embargo, yo no caí en ese tipo de temas. No, pero caíste en otros, ¿no? ujú, Por ejemplo, tener miedo, el querer compensar en mis hijos lo que yo no tuve, en no saber de qué manera poner límites porque yo nunca los tuve, en a lo mejor tener otros temas, ¿no? De ansiedad o otros temas de salud. Entonces, pues sí, así es, definitivamente. Pues estamos en un proceso de evolución como sí, sociedad y pues tenemos que ir poco a poco cada quien viendo cuáles son las estrategias que le funcionan y pues irlas aplicando, irlas perfeccionando, ¿no? Ensayando y las que no me funcionan, pues irlas cambiando, documentarme, trabajar terapéuticamente, etcétera. claro. Y nunca es tarde la información. Por Siempre es bueno. supuesto, nunca es tarde, Ujú. exactamente. Muchas gracias, doctor. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención. Seguimos en comunicación, nos estamos viendo por acá en estas charlas, nos estamos viendo por acá en la clínica y bueno, pues ya saben que es importante seguir trabajando, seguir investigando, seguir trabajando terapéuticamente. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Sí, muchas gracias. A Buenas tardes a ustedes. todos. Gracias. Bye bye. Hasta luego, gracias. Bye.